Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a otro programa de la serie sobre editoriales independientes cubanas. En este caso es el segundo capítulo el segundo episodio de una miniserie que estamos desarrollando también sobre las editoriales independientes en Miami dentro de este programa. Hoy nos van a acompañar Karime Bursac, directora y editora de Ediciones Furtivas, y Maricel Mayor Marzán, de Ediciones Baquiana. Yo voy a leer, como hemos venido haciendo, una pequeña ficha biográfica de ambas para presentarlas a la audiencia. Karime Bursac nació en Santiago de Cuba en el año 72, es editora y oradora cubano-americana, promotora cultural, traductora y activista de derechos humanos. Estudió lengua y literatura inglesa en la Universidad de Oriente y luego de su exilio en Estados Unidos se graduó de la Universidad de Western Michigan en el 2006 y obtuvo una maestría en educación por la Universidad Carlos Albizu en el 2014. Su actividad editorial comenzó a principios de la década de los 90 como asistente de redacción de Claras Luces, una revista de cultura y literatura en Cuba. Fue ponente en la conferencia ALDE, Hoja de Ruta hacia una Cuba Democrática, papel de la sociedad cívica, en el Parlamento Europeo en Bruselas, Bélgica, en el 2015, y delegada a la séptima Cumbre de las Américas en Panamá ese mismo año. En el 2019 fundó Ediciones Furtivas. Bajo su dirección, Ediciones Furtivas ha publicado 15 títulos, yo creo que quizás 16, porque están presentando hoy, la semana próxima, el libro de Odette, un libro de poesía de Odette Alonso Yodú, y delegada 15 títulos y realizado 4 presentaciones internacionales en Quito, Ecuador y Santo Domingo, República Dominicana. Fue expositora en la Feria del Libro de Miami 2021 y 2022 y avala y promueve la literatura. Y Maricel Mayor Marzán, directora de Ediciones Baquianas y de la revista Baquiana, nació en Santiago de Cuba en el año 52. Yo conversaba con ella que tenemos 2 santiagueras hoy acá en el programa y eso es una cosa muy interesante. Hablaremos de eso también. Es poeta, narradora, dramaturga, conferencista, crítica literaria, editora, traductora y profesora. Maricel Mayor Marzán es licenciada en Historia y Educación en el año 76, licenciada en Ciencias Políticas en el 76 también, y tiene una maestría en Administración Pública del año 77 de la Universidad Internacional de la Florida. Es miembro numerario de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, ANLE, y miembro correspondiente de la Real Academia Española, RAE. En el año 2018 fue electa miembro correspondiente en el extranjero de la Academia Venezolana de la Lengua. Cofundó en el año 99 la revista literaria Baquiana, de la que es desde entonces directora del Consejo de Redacción de su versión digital e impresa. Maricel es también una activista muy grande y promotora de la cultura en Miami, lo ha sido durante varias décadas y colaborado estrechamente con el Centro Cultural de España y con otras instituciones, con la Feria del Libro, y somos amigos también desde hace muchos años. Entonces es para mí un placer y un honor tenerlas a ustedes por acá y poder conversar de sus proyectos editoriales que a mí me parecen tan interesantes. Esta mesa originalmente, la idea es que había reunido a 3 mujeres que tenían 3 proyectos que no era, yo les decía que no tenía nada que ver con nada sexista. Era simplemente que creo que sus proyectos tenían una seriedad y un acercamiento diferente al proceso editorial y que me gustaba debatir y conversar sobre estos temas, ¿no? Más digamos que es una mesa de rigor que de sexo ni nada por el estilo. Estamos hablando de personas que hacen un trabajo profesional que a mí me parecía muy interesante. La tercera invitada, que tuvo algún problema personal y no ha podido acompañarnos, era Grady González de Ediciones La Pereza, que también ha hecho un trabajo extraordinario esta editorial, publicando firmas importantes, autores internacionales como Jorge Volpi, otros autores centroamericanos. Y nada, pero bueno, no, estamos con ustedes acá y yo creo que vamos a cubrir los tópicos que habíamos pensado sobre esto. Yo quisiera comenzar hablando de, en el caso, vamos a seguir el mismo orden que he seguido, ¿no? Con Karime y después Maricel. ¿Qué las inspiró a crear la editorial? Karime, en tu caso, ¿por qué Furtivas? Que yo creo que a veces esos nombres
le dan también a los lectores un poco de idea de por dónde iría el catálogo. En el caso de Maricel también sé, pero quiero que después me hable también de esto, ¿no? De Baquiana, que es una voz tan curiosa. La gente siempre se preguntan y ella ha tenido incluso que en el portal de Baquiana hay una explicación, y incluso en los anuarios de Baquiana hay una explicación de por qué Baquiana, ¿no? Pero cuéntame un poco, Karime, cómo surgió Furtivas, qué te motivó y todo esto. Gracias por la invitación, Joaquín. Realmente es un placer para mí participar con Maricel, contigo. También es un placer poder contarles un poco del origen de Ediciones Furtivas, pero sobre todo que se guarde en la memoria de una organización y de un instituto que yo creo que es tan importante como es Instar. Tengo una apreciación de mucho agradecimiento por lo que se está haciendo por las artes a través del instituto. Mira, Ediciones Furtivas surge, yo estudié, como tú mencionaste, lengua y literatura inglesa en la Universidad de Oriente en Santiago. Lamentablemente no pude concluir estudios por razones personales, políticas, digamos. Me fui a estudiar francés y mis inquietudes por la literatura siempre se quedaron latentes desde el principio de los 90. Incursioné en la edición, se queda eso pendiente, vengo al exilio y me pasé el primer tiempo buscando un lugar profesional. Luego, cuando ya tuve un poco de más calma, siempre volví a lo que era mi amor primero, ¿no? Por la literatura, la lectura, y buscando ese espacio, decidí, pues nada más y nada menos que acercarme a los autores que estaban en la ciudad de Miami y que tenían una carrera consagrada, buscando un poco la historia que había pasado con ellos, y me encontré con mi muy querida Lilian Moro, que Ujú. ofrecía clases de literatura y de escritura creativa. Sí. A través de Lilian, bueno, pues compartimos muchas inquietudes. A mí me pareció también desde el punto de vista del activismo y de la necesidad que había de conectarse y reconectarse con las publicaciones cubanas y no cubanas que habían quizás quedado dormidas. Sí. Y entonces a través de Lilian y de su experiencia, pues dije, bueno, vamos a hacer esto. Vamos a hacer este proyecto, y a través de esta iniciativa y amor viejo por la literatura, eh, me, me aventé, como se diría, ¿no? A hacer las primeras ediciones. ¿Y por qué Furtivas, Karime? Mira, el nombre es, en realidad yo pensaba que las ediciones iban a ser furtivas, las ediciones iban a ser así, scatter, ¿no? Como se dice un poco en inglés, porque iban a ser reediciones de libros que iban, ediciones nuevas, ediciones que se habían quedado dormidas en los libreros, que se habían desconocido. Yo dije, bueno, esto quizás va a ser furtivo. Sí. Y fue uno de los términos con los que cuando estábamos decidiendo, Lilian y yo, cómo se iba a llamar la editorial, ella escribió un poema que se llama Furtivas. Oh, Y ese poema lo guardo con muchísimo cariño, pero ese poema de Lilian Moro, y pensando originalmente de que, como es además una editorial autónoma, yo no tengo garantía económica ni financiera de que voy a tener una editorial por 30 años, ojalá y lo tenga por muchos más, pero claro, bueno, eh, pensábamos que podía ser furtivo, que apareciera una edición aquí y allá, casi como un recordatorio. sí. Y ya tienes 15 títulos, veíamos, ¿no? Y la mayoría han sido, o sea, tus ediciones son muy trabajadas, son muy cuidadas, tapaduras, son ediciones muy lindas las que yo tengo de tu colección.
y has estado trabajando con autores, digamos que tienen una voz muy singular o sea, no estás intentando publicar demasiado, básicamente es muy enfocado en el autor, en la promoción de este autor y este asunto, ¿no? ¿Cómo haces esta selección de los autores que quieres en tu catálogo? ¿Cómo trabajas con ellos después? En esto, cuéntame un poquito de esto rápidamente. Mira, esto desafortunadamente pasa casi por mi gusto estético. Y quizás yo en la lectura que he hecho me voy identificando con algunos autores donde su obra, su voz, eh, es de mi elección casi, ¿no? Siempre tengo un grupo de personas y de amigos y de autores que me ayudan a hacer estas selecciones. Pero bueno, aprecio muchísimo el valor de la literatura, va desde autores muy jóvenes, como ha sido Carlos Pintado, a autores que, José Coser o gente bien pero establecida. vamos, venga, José Coser y te tengo aquí, Y Reina María. claro, tenemos a Reina, tenemos a Coser, tenemos esta sorpresa que está en prueba. Que no veo porque está al revés, lo pone al revés, pero ¿qué? Ah, pues lo pongo así. No, es que esto tiene un La efecto de cámara. la Bueno, cámara. la primicia es que tengo el último libro de Manuel Díaz Martínez. Oh, wow. Qué Entonces, bien. es un Que rescate. lamentablemente ha fallecido recientemente. Tenemos varias muertes recientes que sacuden Claro, las artes en general. O sea, está Manolo Díaz Martínez, está Carlos Alberto Montaner. Montaner, Humberto Peña, que es un tipo tan importante para las artes gráficas, incluso las artes del libro, ¿no? Porque Arrofa. influyó mucho, ¿eh? Sí, han habido Han varios. habido varias muertes, sí, sí. Y qué bueno, entonces, ¿este libro son inéditos de Manuel? Es un rescate desde el punto de vista del origen de Ediciones Furtivas, ha sido casi también un rescate a los autores, ¿no? Sí, Yo pienso mucho en mi biblioteca, tengo muchos libros que están ahí durmiendo y también duermen los autores, entonces la idea también de la editorial es eso, ¿no? Es ir y sí, buscarlos y refrescar la obra inédita. Sí, Manuel Díaz Martínez es inédito. inédito, qué bien. No, hasta donde yo sé, son todos poetas, ¿verdad? Eso es puramente Esta poesía. es una colección de poesía. Tenemos 3 colecciones. Tengo, a ver, no sé, bueno, no vamos a tener la oportunidad pero bueno, tengo acá la colección Exergo que guarda, como bien has dicho, Coser, Reina, Carlos Pintado, Alejandro Querejeta. Y los que están en la puerta, también está Ramón Fernández Larrea y están en la puerta Odette Alonso y Manuel Díaz Martínez. Oh, qué bien. Es una colección, esta es exclusiva de poesía, que es la única que está en tapadura. Que está en Porque bueno, tapado. después está la narrativa y está crónicas, ensayos y memorias, que ahí guardamos a Bilio Esteves. Sí. Tenemos unas crónicas muy lindas también en la puerta que vienen ahora, que son crónicas de la pequeña Habana, hablando de la ciudad de Miami, Ah, qué bien. Eso va a estar muy interesante. de Ernesto González, que es un autor más contemporáneo. Sí. Qué bien. Y Maricel, vamos contigo entonces. Cuéntanos un poco Baquiana. Baquiana ya tiene 24 años, ¿no? Correcto. Y comenzó como primero un portal con anuarios que tú publicabas de... Cuéntanos un poco de los orígenes de Baquiana. En realidad, bueno, buenas a todos los que nos escuchan y a todas. Bueno, en fin, estamos hoy con ustedes y me place muchísimo el compartir espacio con Karimé, que es santiaguera también, y está hablando de un libro que va a publicar de Odette Alonso Yodú, amiga en común que tenemos, y otra santiaguera. Sí. Esta vive en México y también le he publicado en la revista. Prácticamente la revista, que es lo que hay que partir antes de hablar del editorial, si es que me lo permites. Sí, claro, claro. Nosotros fundamos un grupo aquí de hispanoamericanos. Fundamos una revista que se llama la Revista Literaria Baquiana. No conocía a Karimé, no conocía su proyecto, pero me alegra muchísimo conocerlo hoy.
es muy acertado de que haya buscado voces importantes de la literatura cubana para comenzar su colección y eso le da un empuje tremendo. Gracias. Así que te deseo muchos éxitos con tu editorial y tus colecciones. Nosotros comenzamos en el año 1999 con un proyecto de revista, pero éramos un grupo de amigos y que en ese grupo también participa mi esposo, Patricio Palacios. Él es chileno. Tenemos también amigos argentinos, colombianos y de otras nacionalidades que se sumaron al proyecto desde sus inicios. Y como dato curioso, la mayoría de los que comenzamos todavía seguimos. Solamente uno de los que inicialmente fundó la revista, un argentino, pues ya no está con nosotros, seguimos siendo amigos, pero él por razones personales ya no participa de la revista porque tiene otras cosas que hacer y se fue a Argentina de paso y todo eso. Pero la mayoría de los que participamos somos personas que hemos vivido la mayor parte de nuestra vida en este país y en esta ciudad. Entonces, cuando comenzamos a hablar de la revista, siempre se pensó en términos de hacer una revista que no fuera endogámica, solamente una nacionalidad. Y perdónenme que les llame así, pero la mayoría de las revistas que son de una sola etnia, de un solo país, terminan siendo endogámicas y terminan desapareciendo con el tiempo. O simplemente que el autor tenga tantos deseos de que su revista salga que contra viento y marea la sigue publicando, como es el caso de la mencionada Belkis Cousa Malé, que ya se ha dedicado a la literatura cubana, pero con mucho trabajo, con mucho problema. Pero bueno, nosotros en el año 99 decidimos sacar una revista porque había una necesidad en Miami de crear una revista que tuviera un valor de unidad entre todos los hispanounidenses, aunque no se conocía el término en ese momento, pero sí pensamos que era importante unir a todos los hispanos, porque cuando vivimos en los Estados Unidos ya somos más que cubanos o que nicaragüenses o que venezolanos o que colombianos o argentinos, somos hispanos, así nos perciben. Entonces, para poder tener una fuerza unida, fuerte, decidimos unir a todos los hispanoamericanos que quisieran unirse a nuestro esfuerzo y así lo hemos hecho. Y por eso llevamos ya 24 años. Ahora vamos a sacar a finales de este mes un número digital de la revista y después vamos a sacar el 24º anuario en octubre, como todos los octubres. Hemos sido muy constantes, hemos sido muy firmes en nuestro propósito y no hemos desmayado ni por un momento. Eso sí, hemos buscado fondos para poder funcionar y somos autogestionables. Por ejemplo, porque una cosa es publicar y otra cosa es que el libro muera en un estante y que nadie lo conozca ni lo lea. Es importante también darle difusión a esos libros y que se conozca en todas partes y de paso se venda, porque el libro que no se vende es como si no se hubiese publicado. Y aquí a muchas editoriales le pasa eso, que los libros simplemente se publican, son muy lindos y todo, pero no se venden. Entonces nosotros decidimos, con el paso de los años, porque al principio tratamos todo. Tuvimos varios contratos con Barnes & Noble, con otras librerías. De poner los libros en consignación con las librerías estas. Correcto. Nosotros tuvimos un momento dado, por espacio de 2 años, al principio, un acuerdo. El que lo hacía era Patricio, que es codirector, ¿me entiendes? Somos codirectores. Yo no me puedo asumir todas las luces que puede prender Baquiana. El proyecto es una codirección entre un chileno y una cubana. Claro que como yo soy la que estoy a cargo de lo que es la redacción de la misma, entonces pues siempre se habla de una editorial cubana o de una revista cubana. No es así, es hispanoamericana. Y aquí cabemos todos, y tú lo sabes, porque tú también has participado en los años de la revista de Baquiana. Y es una de las primeras publicaciones, yo creo que espacios con los que colaboré cuando salí al exilio.
Estaba recién fundada la publicación, pero fue así. Ya desde entonces ustedes se perfilaban con un calibre muy académico, tenía un peer reviewer, estaba Correcto. construida muy seriamente como publicación y colaboraban muchos amigos queridos como Gerardo Piña Rosales. Y haciendo un paréntesis acá, porque como este es un programa de memoria y de curiosidades, yo creo que vale la pena hablar de esto, ¿no? Cuando hablabas de la palabra hispanounidense, que no estaba creada en el año 90 y pico, es una palabra que acuñó precisamente Gerardo Piña Rosales y que a mí me parece una palabra extremadamente feliz para definir a los hispanos de Estados Unidos, ¿no? Como hispanounidenses, ¿no? Es tan fácil de entender y tan inclusiva, ¿no? Pues sí, Maricel y... A mí me interesó el tema de lo hispanounidense y cuando Gerardo ideó esa palabra y se la aceptaron en la RAE, en la Real Academia Española, y yo honestamente me sentí feliz porque explicaba en sí lo que yo siempre sentí, lo que es un hispano en este país. Y claro, la dinámica entre la experiencia de Karime y la mía es diferente, porque yo salgo de Cuba siendo adolescente y entonces viví en España un tiempo, pero aquí llevo más de 50 años viviendo en este país. Nacimos en Santiago de Cuba, pero con 20 años de diferencia por medio. Entonces yo tengo más tiempo fuera, Karime. Tú tienes menos tiempo y tu experiencia es diferente. Yo me identifico más con este país, con la realidad que vivo, con los hispanos y he estudiado, como tú también has estudiado en este país, pero mucho tiempo y toda mi vida laboral la he hecho en este país. Yo no viví como adulta en Cuba. Aunque las carreras de ustedes son muy parecidas, incluso Sí. es algo muy curioso, ¿no? En términos de, por ejemplo, Karime también tiene un máster en educación, o sea, que han hecho carreras un poco paralelas. Karime también se ha afincado mucho en el, digamos, el espacio más anglo y el espacio más de la academia y no tanto hispano. De hecho, lo curioso probablemente que tienen estos proyectos es que tienen un aliento parecido. Lo que pasa es que uno está recién nacido, como quien dice, o sea, 15 títulos todavía, o sea, lleva tiempo, y estoy seguro que va a tener mucho más camino. Y el tuyo lleva, o sea, fue, incluso aparte de eso... 24 años. Claro, el tuyo son 24 años y tiene otro origen que en ese sentido es muy interesante, esa idea de... Hay algunos proyectos de editoriales cubanas que no son tan getificados, digamos, no están solo preocupados en temas de la literatura cubana, porque, por ejemplo, está la revista Lunes, Otro Lunes, con los proyectos que tiene la editorial de Amir Valle en Alemania. También publican muchos autores latinoamericanos, y Otro Lunes al principio fue una revista hispanoamericana, publicaba muchas firmas de autores latinoamericanos, ¿no? Pero si tú analizas esas editoriales españolas, que son básicamente editoriales cubanas en España, que yo vi ese programa que tú preparaste con la gente de Verbum y con también la gente de Betania, ellos con el tiempo empezaron a publicar a muchos autores de otras nacionalidades, no necesariamente, claro que tienen una concentración de autores cubanos, y eso es a lo que yo te iba a explicar. En la revista Baquiana, si tú analizas los índices de cada revista, tiene una concentración de escritores cubanos bastante fuerte. Hay muchos cubanos que yo les he publicado, es más, mucha gente aquí en Miami yo les he publicado, y en otras latitudes, cubanos que pueden estar viviendo como Damaris Alonso en Chile, cubanos que viven en España o en Canadá o en diferentes lugares, no importa, la misma Odette Alonso que vive en México. Han publicado muchos cubanos en la revista, y cubanos de mucho mérito y otros que están comenzando. Nosotros nunca hemos sido en ese aspecto, a pesar de que nos hemos dedicado, como tú bien explicaste y redondeaste cómo nos manejamos, con influencia más bien académica, no es menos cierto que siempre le hemos dado importancia a autores, no solamente de la academia y ya conocidos, sino a gente que emerge, porque también el escritor emergente merece su espacio, siempre y cuando lo que publique sea de calidad.
Claro, sí, sí. Eso nosotros siempre hemos tratado de balancear la revista, no solamente balancear el tipo de nacionalidades que incluimos, porque no quiero que en una revista solamente sean cubanos o hondureños o de esta nacionalidad. Siempre tratamos de buscar una mezcla para tener variedad de nacionalidades, y con eso se identifican muchas personas. Por eso de costa a costa, desde el Pacífico hasta el Atlántico, tenemos lectores, tenemos personas que colaboran desde el sur al norte, de todas partes, y nos hemos presentado prácticamente en Europa, no te puedo decir ya de ciudades, Estados Unidos, diferentes ferias de libros por todas partes. De esto vamos a hablar un poco más adelante, porque quiero hablar de esto de las ferias y las presentaciones, y lo que tú hablaste, Maricel, de la promoción y todo esto. Me interesa mucho esta parte. O sea, yo creo que aparte ustedes pueden estar muy alineadas en esto, ¿no? Pero quería preguntarte algo. La revista es, digamos, el principio de los proyectos de Baquiana, pero la transición a Baquiana, la editorial Baquiana, ¿comienza con los anuarios o hay alguna edición anterior o cómo es? Comienza, buena pregunta, comienza con los anuarios, porque nosotros, si yo hubiese imaginado el problema que me iba a causar el fundar esta revista en el año 1999, creo que habríamos esperado 6 meses para publicarla en el año 2000, a partir del año 2000, porque siempre estamos desfasados. Un año que se publica y un año anterior o un año. El anuario, claro. Sí, exactamente. Sí. Por ejemplo, comenzamos en agosto de 1999, que se fundó y se celebró dicha fundación en el Museo de Coral Gables, y de ahí partimos. Pero no teníamos solamente la versión digital de la revista, pero decidimos al año siguiente, por eso le dijimos anuario, publicarla. Y entonces todo el mundo que publicaba aquí, era muy costosa la publicación. Sí, y eran unos anuarios gruesos además, ¿no? Siempre han sido gruesos, muy gruesos. Bueno, de hecho tengo acá uno, ¿no? Alrededor de 300 páginas. Y entonces todos es muy interesante porque todos son, cambian los colores, pero básicamente es el mismo. Este es el segundo anuario donde publicaste tú. Sí. Publiqué algo acá. Por ejemplo, tenemos otros colores, y fíjate que son gruesos, muy gruesos, porque estos anuarios recogen todo el material que se ha publicado en los números digitales a lo largo y ancho del año. A lo largo del año, sí. Pero siempre, ¿por qué el color? Nosotros apostamos por la permanencia. Sí. Y mi esposo, que es el editor, no editor, sino el codirector, pero él se ocupa más bien de las cosas tecnológicas y de todo lo que tiene que ver con la coordinación financiera. Y, por ejemplo, desde un principio nosotros apostamos por ser modestos. Sí. Solo color. Y si se fijan, todos los anuarios tienen el mismo diseño. Sí, eso hablaba. Aquí lo único que cambia es el color. Los datos del año, los datos del número de anuario, y por supuesto en la parte de atrás los datos de las personas entrevistadas que salen. Pero básicamente la revista tiene el mismo diseño hace 24 años. Lo único que cambian son los colores. ¿Por qué? Porque usamos los colores Art Deco que identifican al sur de la Florida. Colores brillantes, colores a veces pasteles, brillantes porque es la brillantez del estado del sol. Y nos identificamos con eso en Baquiana. Pero siempre muy modesto. Una vez me preguntó Madeline Cámara en una presentación de un anuario que por qué no hacíamos, por qué no publicábamos las fotos de los autores, o sea, de los artistas digitales o de los libros o de los anuncios en color. Y yo misma le respondí ese día en el Centro Cultural Español Madeline, para poder permanecer con la revista. Esta publicación no puede tener páginas con colores dentro porque sería se encarece demasiado, impagable. Entonces, quizás el dato más importante es que nosotros hemos sido muy frugales desde unos comienzos. Por eso es que hemos podido permanecer. Porque hay personas que comienzan una editorial o una revista incluso. Conozco un amigo venezolano muy querido que vino y publicó una revista pues
a todo lujo, a todo color, divina, el papel era un papel de una calidad maravillosa, todo eso, pero a los 6 meses tuvo que desintegrar la revista. No voy a mencionar la revista que es, pero ¿por qué? Porque gastó demasiado. Tenía hasta oficina con secretaria, editores, o sea, cosas impagables. Tú tienes que primero ver el mercado y ver lo que va a dar. Sí. Entonces, para terminar ya esa idea de lo que genera dinero, el que es muy bueno en esto es mi esposo. Y él tiene su visión de las cosas y hay que ser frugal desde un comienzo. Pero aparte de eso, al año, ya cuando publicamos el primer anuario en agosto, el agosto siguiente del 2000, decidimos publicar el primer anuario. Y entonces decidimos como fecha que había que sacar el anuario en octubre siguiente. Entonces, todos los octubres siempre publicamos el anuario. A partir de octubre de 2000, estamos publicando los anuarios siempre, sin dilación. Siempre, porque hay que ser muy formal con estas cosas de las publicaciones, sino como que claro, les falta la seriedad cuando no son muy sistemáticas. Sí, entonces, totalmente. Con el tiempo tuvimos contrato con Barnes & Noble. Barnes & Noble tiene un problema muy grande, que te recoge libros y a los 3 meses hay que deshacer el contrato, devolver los libros, volverlos a dar, y el problema es que ellos permiten que las personas vayan a las librerías y lean los libros, pero después te los devuelven de una manera que no se los puede reponer como material nuevo, porque a veces están sucios, están doblados, sin decir otra cosa que no quiero mencionar en el programa. Entonces simplemente decidimos ya, a pesar de que estaban por todo el país en todas las librerías Barnes & Noble, pero decidimos que no. También tuvimos con otras librerías, pero muchas librerías han surgido y han también salido del espacio económico. Y una de las librerías que era más de más larga vida, que era la edición Librería Universal, con ediciones universales, nosotros teníamos los libros ahí en otras librerías como Altamira, que fue muy buena hasta hace poco, y tuvo que cerrar también. Con Books and Books hemos tenido, pero el problema es que ellos no tienen buen sistema de seguridad y a veces cuando vamos a hacer presentaciones sí llevamos los libros y los vendemos, pero después nos los dejamos por largo tiempo ahí, porque si no nos los piden, no, porque es un problema que después si hay cualquier daño o pérdida no los cubren. O sea, mi esposo es muy cuidadoso con todas esas cosas y así hemos podido salir adelante. También los pusimos en Amazon. Sí. Amazon tiene buena salida el que tiene un libro en Amazon. Yo tengo libros en Amazon, pero el término es que Patricio decidió abrir su propio Amazon y nosotros tenemos lo que es baquiana.com /librería o bookstore y ahí se venden. Y hacen su propia distribución. Y en tu caso, Karime, ¿cómo haces la distribución de los libros que tienes? Yo tengo una visión del proyecto editorial que esencialmente, por ser un proyecto editorial, tiene puntos en común con muchas otras editoriales. Sin embargo, hay dos componentes interesantes desde nuestro punto de vista en las ediciones que estamos teniendo. Uno es que el arte que se expresa en cada una de las cubiertas es arte gráfico que ha sido creado exclusivamente para esta obra. Entonces, las cubiertas de nuestros libros y el énfasis en la calidad de la impresión que se hace en estos libros también guarda el valor gráfico de la obra que este autor nos comparte. Eso por un lado. Por otro lado, las presentaciones de Ediciones Furtivas se hacen, como les decía, son itinerantes. Nosotros hemos hecho 2 presentaciones en Quito, Ecuador, con los pocos 3 años que tenemos. Hemos tenido 2 presentaciones también en Santo Domingo. Hemos tenido ya presentaciones en... libro. Bueno, hemos participado en 2 ferias del libro desde la fundación de la editorial y también nos hemos ido hasta Nueva York acompañando a Reina María Rodríguez en la presentación que tuvimos la suerte de presentarlo en el centro, en el Instituto Cervantes. Por otro lado, otro componente que también acompaña mi trabajo como activista es también darle
la oportunidad a artistas cubanos y no cubanos que están dentro de Cuba. La maquetación, los editores que ofrecen corrección, el diseño que acompaña Ediciones Furtivas, independientemente de que estamos acá y que hasta este momento hemos publicado autores cubanos nada más, tenemos los brazos abiertos a, por ejemplo, a Puerto Rico. También tenemos un libro que va a salir ahora en la feria de Lourdes Vázquez, que es la primera autora que no es cubana, que sale de nuestro catálogo, pero queremos también guardar y compartir la oportunidad de trabajar en Ediciones Furtivas como parte de un activismo también a creadores cubanos que hasta mi alcance reciben también remuneración por su trabajo, que para mí es importante que se participe dentro de Cuba con la creación que vamos teniendo. El porqué de nuestro catálogo casi un poco exclusivamente de autores cubanos hasta ahora es porque hasta ahí llegan mis brazos en este momento. Sí. Entonces, mi conocimiento como lectora quizás un poco y el alcance a llegar a los autores cubanos es más cercano, pero no estamos cerrados a publicaciones latinoamericanas, hispanoamericanas. Inclusive ahora estamos trabajando con una autora australiana. ¿En una traducción o en inglés? Va a ser una edición bilingüe. La obra ha sido traducida en Cuba, ha sido bajo la coordinación y acompañamiento del maestro José Coser, y la autora es una poeta australiana, a donde hemos llegado a través del distribuidor por excelencia de Ediciones Furtivas, que es Amazon. A través de Amazon nosotros hemos tenido la oportunidad de tener nuestros ejemplares en Alemania, como hemos visto a Amir Valle también en redes, que ha hecho sus reseñas y su fragmento de crítica a través de las obras que hemos publicado. Tenemos ventas en Canadá, en los Estados Unidos, en México, a donde no llega el libro impreso, pero sí llegan las ediciones electrónicas. También hemos llegado, bueno, a toda Europa, Australia, a la India. Y bueno, esa es la oportunidad de promover la obra. Después uno de los traductores de José también es australiano, ¿no? Yo creo, ¿viene por la conexión por acá, por ahí? ¿O? Puede ser. Okay. Sí, puede ser. Sí, porque uno de sus traductores, él tiene un traductor muy bueno que es inglés y otro australiano, que han hecho traducciones de él al inglés, muy buenas. Sí, claro. Curioso, siempre me llamó la atención, ¿no? Porque a mí Australia me llama la atención. Yo creo que es la fantasía de uno, ¿no? Australia para uno son los canguros y todo esto, y es como... Yo dije, un libro, nosotros tenemos una edición que son 4 heterónimos de Pessoa, que es una traducción al español que hizo el autor cubano Evelio Coser, y yo dije, Evelio Otrava, y yo dije, ¿cómo vamos a vender libros en español de Pessoa? Increíblemente, en Brasil ha sido uno de los lugares a donde increíblemente el libro en español se comporta muy bien, ¿no? Wow, qué interesante. Y sí, también puede ser la inteligencia en la que concibes un libro, que ese es otro punto en el que vamos a hablar más adelante, pero a veces uno piensa que un autor, digamos, o sea, vender Pessoa en Brasil sería como ir a bailar en Casa del Trompo. Eso pensaba yo. Y uno vende, pero la manera en la que me lo has dicho me da una idea, ¿no? O sea, tú hablas de 4 heterónimos y ya de alguna manera le estás diciendo a la gente, en este libro está muy concebido las voces que ha tenido Pessoa, que fue un tipo que tuvo esa especie de travestismo literario en el que se vistió de muchos autores. Y si eso está claro, quizás un lector quiere tener eso de esa manera, ¿no? Un libro que incluya las voces diferentes, esa polifonía de Pessoa, ¿no? Esa edición ha sido particularmente exitosa. Sí, qué bien. Y entonces, yo quisiera que me hablaran un poco también de, o sea, la
Yo sé que Maricel ha participado mucho en ferias, particularmente en minería, tuvo una presencia, no sé si sigue, pero sigue estando esa presencia constante. Yo quisiera que me hablaras un poco, Maricel, de tu presencia en las ferias internacionales, tu experiencia que puede incluso servirle a quienes vean el programa e incluso también a Karime, ¿no? O sea, de la manera en la que tú has llegado a tener presencia en eso, es muy difícil para las editoriales pequeñas, independientes, tener presencia en las ferias del libro internacionales y prestigiosas. Y lo otro es que nos hablaras también un poco, que se quedó de la conversación anterior, ¿cuál es el primer libro que publica la editorial Baquiana que no son los anuarios, ¿no? Si recuerdas ese primer libro, etcétera. Si vas a la librería de Baquiana en línea, podrás ver diferentes títulos. Patricio me publicó algunos títulos a mí de poesía, pero también le ha publicado a muchas personas. Pero quiero enseñarles, por ejemplo, no quiero darle la idea a los que están escuchando el programa que nosotros solamente hacemos publicaciones muy simples, de un solo color y tal. También utilizamos la obra de muchos maestros y gente que... Esto es Baruch Salinas. No, es una artista norteamericana en Ohio y que es muy buena y muy cotizada. Y, por ejemplo, este es un libro de ensayo de un escritor cubano nacido en Cienfuegos. Él también es dramaturgo, le hemos publicado 7 títulos de teatro, ahora va el 8º que le vamos a publicar. Pero él, ¿me entiende? Todo esto es obra de arte, ¿me entiende? Porque son diseños especiales hechos para nuestras portadas. No es que los que son muy frugales son los anuarios. Los anuarios, sí. Pero los demás libros sí son bien elaborados. Por ejemplo, esta es una autora camagüeyana, Teresa Bevin, que ella publicó Relatos de una isla perdida. Y esto es un cuadro, un óleo, pintado por ella misma, ella vive en Nuevo México y ella también pinta y vende bastante sus pinturas. Pero, por ejemplo, que fue algo que hicimos con el Instituto Cultural de México, 12 años sin paz, eso lo hicimos. Claro, sí. Ajá, y le hemos publicado a muchos escritores cubanos de la diáspora y del exilio. Este es Amelia del Castillo, que ya mucho tiempo acá, y tú también me ayudaste a presentar, Joaquín, este libro, que es Español o Spanglish. Claro, un libro estupendo. Lengua en los Estados Unidos. Este es más simple, lo que tiene es un watermark en the bottom, abajo. Un libro más académico, pero se ha convertido en un libro de referencia. O sea, va por su 3ª edición y vamos a hacer una 4ª. Y tiene gente muy importante. ¿Te acuerdas que uno de los diálogos, esto fue en base a 3 años que tuvimos de diálogos con diferentes personalidades de la vida, de diferentes sectores? Y uno de los diálogos fue con cónsules que en aquellos momentos se encontraban en Miami. Sin embargo, el que era cónsul de España en aquel momento, en este momento es el embajador de los Estados Unidos. O sea, y ya murió, pero tenemos una cita de Odón Betanzos Palacios, que ambos conocimos, el ex director de la academia por 29 años acá, el que logró que la RAE aceptara a la Academia Norteamericana de la Lengua Española dentro de la ASALE, que es la Asociación de Academias de la Lengua en los Estados, en todo el mundo, 23 academias, y ahora van a aceptar una más, que es la del español que se habla en Israel, la lengua castellana allá. Pero bueno, en fin, eso es otro tema, ya nos desviamos de Baquiana, pero por ejemplo, este es un pintor colombiano que diseñó esta portada, o sea, esto es un óleo, así que tenemos muchas participaciones, tenemos casi 100 libros publicados ya. Casi 100 libros tienen el catálogo ustedes. Sí. Y Maricel, las ferias que tú hablabas al principio de la promoción, lo importante que es, y yo coincido contigo, yo creo que el gran desafío que han tenido las editoriales, las pequeñas editoriales independientes, no solo cubanas, todas, es cómo, no es ni siquiera competir, cómo tener, digamos, la posibilidad de en justa lid presentar sus libros frente a los grandes monopolios de la publicación
que gastan muchísimo en promoción, o que gastan, no, que invierten en promoción, y que esto las editoriales, la mayoría de las editoriales lo que hacen es lo inverso. Invierten en el producto lo más que pueden y para que el producto quede lo mejor editado posible, lo mejor diseñado posible, pero después entonces no tienen ese músculo promocional que lleva distribuir a los periódicos cantidades de libros tremendas. Yo llegué a tener una biblioteca en Miami tan grande, pues, de libros, muchos de ellos, digamos que quizás un 60% regalados de cuando yo, o sea, de mis trabajos en el mundo de los medios, que me llegaban cajas de libros, o sea, de las grandes editoriales, y algunos yo no iba ni siquiera a reseñarlos ni a leerlos, otros sí, pero ese gasto tan grande que puede hacer una editorial, digamos, que una empresa grande, contra lo que puede hacer una pequeña editorial. ¿Cómo optimizan ustedes? ¿Qué hacen? ¿Cómo logras, digamos, tener presencia en lugares que respeten lo que estás haciendo y que te apoyen? Ani, un vehículo muy importante en este país es el medio universitario, el medio académico. Cuando tú logras tener un buen nexo a través de la academia y tú te puedes colar por ahí, incluso nosotros tenemos distribución de los libros por foyers, que es lo que venden libros para las universidades. Entonces eso es muy importante, ¿me entiendes? Sí. Porque ahí entonces te compran los libros para las clases, por ejemplo. Claro, y lo incluyen en el currículum. Sí, sí. Por ejemplo, yo tengo unos libros de teatro publicados que son míos y a cada rato los ordenan para los cursos estos de dramaturgia latinoamericana o de mujeres dramaturgas. Y cuando ordenan uno una clase, a lo mejor te ordenan 20, 25, 30, dependiendo del número de clases. ¿Y has publicado algo en función de que tú creas que a la academia o a este circuito universitario le va a interesar, digamos, una antología de mujeres autoras o de literatura de un tipo específico? Podía haberlo hecho, pero no lo he hecho porque yo no escribo nada ni hago nada en función de lo que voy a ganar. Uno debe de actuar por inspiración, como dijo Karimé, hacer algo que le llene a uno, que le guste, si después funciona o no, y es otra historia. Pero yo en esa parte no me meto. El que se dedica más bien a buscar los canales de cómo distribuir los libros, cómo venderlos, porque al final... Sí, es Patricio el que está a cargo de eso. Él es enteramente la parte esa. Yo por eso me dedico a la parte diferente, sobre todo con lo de la revista. Y él no, él hace sus libros y sus cosas, pero sin tener que ver conmigo. Trabaja con el diagramador, el diseñador de arte, cosas así. Y nosotros, todas las personas que trabajamos, somos personas que vivimos aquí, porque hay que recalcar una cosa. Y yo sé que, por ejemplo, a diferencia de Karimé hace muy bien dándole vida a otros autores cubanos dentro de la isla y todo eso. Pero yo quiero aclarar una cosa, también los escritores y los autores aquí en los Estados Unidos de origen hispano, e incluyendo los cubanos, muchas veces pasan mucho trabajo para que los reconozcan, no solamente en concursos, sino para que les publiquen sus libros y para que le den espacio en otros lugares, en otros países. Entonces, este editorial Baquiana se creó con ese fin de darle vida a los escritores hispano-unidenses aquí en territorio norteamericano. Eso no quiere decir que no hayamos publicado a escritores de Cuba. Yo le he publicado varias veces a escritores que viven en la isla y que aún siguen en la isla. ¿Me entiendes? No que hayan llegado recientes. De todo, da lo mismo. Gente que lo mismo tiene 60 años viviendo aquí que gente que ha vivido 60 días, digamos. Es muy difícil. Agradezco mucho la oportunidad de poder hacer un paréntesis en esta parte de la conversación, porque excepcionalmente yo creo que Ediciones Furtivas se acerca al activismo, dándole la oportunidad al creador del mundo editorial que está en Cuba y que no tiene la oportunidad no solo de participar en los medios nacionales o estructurados que estén, sino que también puedan participar en cualquier otro espacio que no necesariamente sea dentro de Cuba. Eso por un lado. Y por otro lado también es el componente de participación que yo tengo en la reestructuración, en la formación cívica y no solamente cívica, sino también cultural y también, digamos que
es parte de la memoria histórica que vamos construyendo en un camino de reconciliación entre dos comunidades que hemos estado por más de 60 años combatiendo entre una orilla y la otra orilla, y lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, y nos aleja a veces del talento. Entonces, Ediciones Furtivas también se reconcilia con el reconocimiento del talento y la creación que se va haciendo, ¿no? Que es parte también a nivel personal lo que yo sufrí. Claro. Sí. No, yo iba a hablar de esto también cuando estaba hablando Maricel. Yo creo que ya, o sea, es muy difícil. Yo recuerdo una frase de ese gran cubano que era Osvaldo Payá, que en una ocasión dijo, apuntar al exilio es apuntar a la otra mitad de mi corazón. Y esa frase a mí siempre se me ha quedado grabada porque básicamente en esta división media fratricida en que se ha dividido el país como si fuera un melón hacia la mitad, porque no es solo, es que en Cuba ha pasado una cosa muy compleja, y es que la gente que han tenido oportunidad de salir durante las primeras décadas han sido, incluso después, han sido gente que han tenido la oportunidad, porque ha sido la élite del país, y después los que han salido en gran cantidad han sido también la élite intelectual y cultural del país. Entonces no es solo que el país, no es solo que una sociedad se haya desangrado en esta especie de hemorragia, como le llama Dagoberto Valdés, a la salida esta monstruosa del exilio cubano, que es una de los exilios más horribles y más perpetuos y más persistentes de la historia, sino también es el proceso en el cual una élite completa, un país ha estado como decapitado, porque la élite está por ola saliendo, en la medida en que una persona triunfa en cualquier área que sea, inmediatamente encuentra becas, lugares de realización y se va del país y termina quedándose en otro lugar. Entonces, este es un proceso que sistemáticamente ha ido decapitando ese país de todo lo que podría ser. Es que hay una salida de cerebros, un escape de cerebros tan permanente y tan consistente que yo creo que es importante en eso, pensar un poco de qué manera, aparte de la ilusión que le da a la gente que no pueden participar dentro de las estructuras que están creadas en el país, tener la oportunidad de participar en experiencias, en aventuras, en proyectos internacionales, es también una vía de escape para esta gente que no pueden salir del país, porque no todo el mundo puede salir, no todo el mundo tiene las condiciones, las facilidades, todo este tipo de historia. Y les permite pensar que son útiles y que hay una vida más allá de este sistema, de esta estructura totalitaria, y que hay más oportunidades en el futuro, y que realmente tú puedes ser útil y ganarte la vida, porque también ese es otro proceso en el que se ha sumido a un país que la gente ha pensado que no pueden sobrevivir si no existe un gobierno que administre las cosas, ¿no? Relacionarse con estas aventuras independientes, yo creo que les da esa oportunidad, les da esa posibilidad que está dentro de Cuba, enseña, digamos, a vivir en sociedad, ¿no? En sociedades libres. A mí me parece muy bien eso, sí. Yo soy hija también de esta experiencia. Yo vengo de reconocer hace 25 años a una comunidad que me recibió, que me acogió en el norte de los Estados Unidos, porque yo vine a Michigan, que fue uno de los resettlement areas, a donde estaba ya mi familia por más de 50 años. Pero cuando yo vengo a la ciudad de Miami, me encuentro también con el abrazo, ¿no?, de la otra mitad. Sí. Y yo me he vivido sentirme en el hyphen generation que se ha mencionado por un tiempo. Y desde esta mitad, yo, junto con, el proyecto Convivencia de Dagoberto Valdés, para mí, sí, como lo fue el Movimiento Cristiano de Liberación en su momento, como ha sido la visión y la descripción de Osvaldo Payá de saber que nuestras ideas, nuestra cultura no tiene color político, sino que son esos valores que vamos reconociendo, que vamos juntando y que van fortaleciendo y van recreando esta nueva Cuba. Sí. Que no es peyorativamente la nueva Cuba que se ha descrito por tantos años, pero yo pienso, yo quiero ser parte de, ojalá y me dé tiempo, ¿no? De no una me quede reconstrucción. esperando, de una integración de Cuba y de Hispanoamérica y de toda Latinoamérica en una idea y en una reconstrucción de la Cuba que no ha sido este marketing distorsionado con el que se ha vendido Cuba al mundo entero. Sí. En ese aspecto yo quisiera decir algo. ¿Puedo?
Sí, claro, claro, adelante. Sí, es muy interesante lo que hace Karimé y muy válido, y yo entiendo todas sus motivaciones afectivas, profesionales, etcétera. En el caso de nosotros no podemos pensar de esa manera. Quizás a mí lo que más me interesó desde un momento que se inició la revista fue darle vida, amén de que se publiquen personas que vivan en Cuba o en otras latitudes. Nosotros lo que nuestro corazón nos llevó fue aupar al autor cubano e hispanoamericano, porque Sí, vimos todas las necesidades que pasaban los autores al llegar aquí. No solamente es el autor que queda en Cuba, que quizás no tenga las posibilidades de publicar y esté quizás ninguneado o invisibilizado, o sea, que sí, no se conoce. Aquí hay mucha gente valiosísima que no tenía canales donde publicar. totalmente. Y nosotros quizás fuimos uno de los primeros medios. Y, y te puedo decir que digital fuimos los primeros que en el sureste de los Estados Unidos iniciamos una revista en español, Sí, contra viento y marea, para poder salir adelante y publicar a nuestras voces. sí, sí, en esa época ni siquiera, esa era la época, o sea, ustedes fueron pioneros en esto, que ni siquiera los medios de comunicación grandes tenían sitios portales web, ¿no? Eso en el 99 yo no estoy seguro No, que y muchos... no, sí, y no solamente eso, las universidades en aquella época no te aceptaban las publicaciones digitales sí, como publicaciones dignas de ser citadas yo en los recuerdo, libros sí, académicos. sí, Poco a poco se fue ganando espacio, incluso en los años 90, aquí surgió un boom de una serie de editoriales españolas que se lograron ubicar su sede aquí en Miami. Sin embargo, no publicaban autores locales. Solamente le interesaba publicar a los autores conocidos o a los que iban a publicar alguna biografía o algo así, pero gente muy conocida. Honestamente, no, nosotros queríamos resaltar y ayudar a aquellos autores que no eran conocidos o que no tenían oportunidad de publicar aquí. sí, ¿cómo se llama? Es muy interesante. Yo creo que ambas posturas son válidas y ambas posturas no es solo que sean válidas, que son importantes, porque es cierto que hay bastantes autores hispanos, y sobre todo en los 90 y principios, pero siguen estando. O sea, el escritor y el artista en Estados Unidos es muy vulnerable, porque no hay estructuras del gobierno que apoyen la mayoría de los proyectos. Entonces la gente tiene que hacer uso de la inventiva que, por otro lado, una cosa importante que quería de aquí conectar, ¿no? La idea de que yo veo que la mayoría de los proyectos interesantes, que la mayoría de los proyectos editoriales que hay en Miami no se aprovechan nunca de los fondos que tiene el gobierno estadounidense para apoyar proyectos. Se están aprovechando de esto a veces más proyectos que están incluso fuera de Estados Unidos. Y esto siempre me ha llamado la atención. ¿Ustedes en algún momento han pensado, digamos, aplicar a grants que existen de fundaciones que apoyan proyectos editoriales? ¿Lo han hecho? ¿Cuál es la experiencia? ¿Lo piensan hacer en algún momento? Porque acá el asunto con Estados Unidos es que a veces la gente ya y no tienen preparación, pero no es el caso de ustedes. Entonces no conocen que existen una cantidad de fondos federales del National Endowment for the Arts y ciertas cosas por el estilo, y no usan esos fondos. Sí, Entonces, el autor hispanoamericanse es muy vulnerable precisamente porque a veces no conoce las rutas. Y entonces es cierto, yo creo que ambas posturas, y me encanta que sea ese el caso, están alumbrando hacia zonas que son muy importantes. Una es la reconstrucción de Cuba, pero otra también es los autores que están acá, que algunos han pasado vida muy compleja, o sea, sin trabajo, algunos han muerto en una pobreza extrema, en condiciones complejas, porque realmente no hay a veces o aunque existe cierta sombría de protección, no saben cómo usarla por limitaciones del idioma, etcétera, ¿no?
Y entonces esto es muy interesante, ¿no? Si ustedes me quieren hablar brevemente, nosotros estamos casi ya terminando la serie, pero para cerrar el... Yo quisiera mencionar, Joaquín, ya que estamos tocando estos temas, que independientemente de que del trabajo de integración que yo tengo y del reconocimiento de artistas dentro del mercado editorial cubano, aportan a Ediciones Furtivas desde su trabajo. Nosotros hemos tenido la oportunidad de publicar la mayoría de nuestros autores que están en el exilio y unos pocos que están dentro de Cuba, que es a donde hemos alcanzado. Independientemente de eso, la participación nuestra en las ferias, que me queda sin mencionar, ha sido la plataforma por elección local para presentar Ediciones Furtivas. Desde la fundación estamos apostando por Miami Book Fair, que es como la casa, ¿no? Que es donde, no solamente porque es el lugar a donde yo vivo, sino también porque creo que reúne un nicho importante de lectores que se identifican con los autores que están en el exilio y con valores literarios también que puedan venir desde dentro de Cuba. No, y es la feria, es la feria hispana, es la feria literaria más importante de los Estados Unidos. Y no vamos a decir en la parte específicamente de autores hispanos, claro, es la más importante. Claro. Pero el otro punto está en que ya tiene cierta importancia dentro de las ferias latinoamericanas. Claro. O sea, el programa en español de la feria es tan prestigioso y tiene tanta importancia como algunos programas que hay. Por supuesto, no va a competir con Guadalajara, que es una feria que tiene tantos años, y con otras ferias de la feria colombiana, etcétera, pero sí se inscribe ya dentro de un sistema de ferias donde realmente es importante la presencia de autores que vienen, y eso, yo creo que Miami, la feria ha crecido muchísimo en estos años, ¿no? Yo pienso que es valioso reconocer que hay alternativas y hay recursos financieros para apoyar las ediciones independientes. Ediciones Furtivas hasta el momento es una editorial autónoma. Nosotros, además de ser independientes, somos autónomos. Hasta este momento, no te digo que nunca lo vamos a hacer, nunca es una palabra muy grande, pero el recurso mayor que tenemos nosotros son las presentaciones que ocurren y que van a seguir ocurriendo en la medida de mis posibilidades itinerantes. Es decir, pensamos que podemos tener la oportunidad de participar en otros espacios y demás. No tenemos libros en librerías locales. Hay características específicas de cada una de las librerías locales que hasta el momento a nosotros no nos llama la atención. Por ahí podemos explorar el futuro de cuál puede ser la promoción de nuestros libros, pero ya te digo, nosotros hasta el momento somos autónomos y estoy viviendo el mito. Estoy viviendo el mito que se queda detrás de lo que vive un editor, lo que vive una editorial independiente, de tener la oportunidad de reconciliarme desde la edición y de participar en la reconstrucción de Cuba. Es decir, yo creo que Ediciones Furtivas ya tiene un momento ya dentro de esta integración, ¿no? Para Cuba y para las letras cubanas, sobre todo publicando a Manuel Díaz Martínez, a Reina María Rodríguez, a José Coser, sí, a Ramón Fernández Larrea, a Alejandro Querejeta. Es decir, estoy quizás viviendo el mito de tener la oportunidad de publicar a miembros de las letras cubanas, como es Abilio Esteve, que esté donde esté, como es Soleida Ríos, que la vamos a publicar y que está en Cuba. Qué bien, Soleida, qué bueno. No, yo creo que lo interesante de esto, que estas ediciones, por ejemplo, que tú haces muy de lujo, ¿no? Lo interesante de esto es que estas ediciones, tú estás creando una especie de biblioteca esencial. Y esta biblioteca esencial que pudiera tener cualquiera que le interesara comenzar una biblioteca o incluso ampliarla en un sentido, digamos, de la poesía, hablando de poesía, que yo creo que has ido construyendo un catálogo muy interesante, ¿no? Es bueno esto, porque yo recuerdo, por ejemplo, algunas editoriales, proyectos de algunas editoriales latinoamericanas, como Ayacucho, por ejemplo, que publicaba novelistas. Entonces tú podías comprar todas las ediciones, ibas a tener ahí Vargas Llosa, etcétera, y tenías, o sea, podías tener lecturas esenciales que estaban dentro de una biblioteca. Ese tipo de acercamiento a la edición a mí me interesa mucho también, ¿no? La idea de que construyes
grupos de libros que pueden estar incluso en un paquete. O sea, podría ser de 10 libros, pueden estar comprados, empaquetados de manera de marketing de una manera igual, ¿no? O sea, y pueden la gente tenerlo como una biblioteca esencial de poesía cubana o lo que fuera, porque son autores, por supuesto, imprescindibles si uno quiere conocer, entender la literatura cubana contemporánea, ¿no? Y en general me parece que es estupendo ese proceso. Bueno, yo creo que estamos, básicamente lo hemos cubierto todo. A mí la parte, por ejemplo, del financiamiento, yo sé que ustedes, la mayoría, lo que descubro es en estas conversaciones que la mayoría de las editoriales cubanas de Miami es como que básicamente todo el proceso es demasiado autogestión y esto es una limitante cuando se trata de una editorial pequeña o una editorial, o sea, que es demasiado de su propia pecunia dedicado a esto. Y veo que las editoriales que están en otro lugar se agarran un poco de cierto financiamiento, ayudas de gobierno, no solo estadounidense, también de la Comunidad Europea, por ejemplo, para lanzar sus proyectos, para consolidar sus proyectos. Y esto es interesante. ¿Sí querías decir algo, Maricel? Sí, no, que yo no llegué a contestar esa parte de la pregunta que tú hiciste. Nosotros sí hemos tenido todo tipo de autogestión y dentro de la autogestión hemos buscado ayuda. Por ejemplo, nosotros hemos hecho muchos proyectos con el Centro Cultural Español, claro, que nos ha ayudado en muchos aspectos y también hemos tenido otras fuentes. Lo que pasa es que hay que saber a dónde apelar y qué hacer con las cosas. Pero aquí tenemos en la Florida el Florida National Endowment of the Arts. Exactamente, claro. El Miami Dade County, ellos tienen un Cultural Affairs Center y ellos ahí tú puedes pedir fondos. Hay muchas personas que los piden y otros que no, pero como la mayoría de los autores que lo que están es concentrado en sus obras, pues no están concentrados en estar pidiendo fondos para ellos. También existe aquí este país, como ningún otro, ofrece recursos a los autores y a las organizaciones culturales. Por ejemplo, aquí en la Florida, en Miami específicamente, tenemos el Knight Foundation, que son del Miami Herald y de muchísimos periódicos en este país, y ellos todos los años dan dinero. O sea que hay un sinnúmero de lugares y de organizaciones y de fundaciones que ofrecen dinero a las cuales se puede apelar. Y lo que pasa es que la mayoría de la gente piensa que publicar un libro es publicarlo y ya, no. Es cuestión también de gestionar y no solamente poner dinero personal, no. Buscar fondos, por ejemplo, de las ediciones que se hacen con Ediciones Baquianas, ese dinero se revierte para el fondo editorial de posibles futuras publicaciones. O sea, que hay que manejar eso bien. Por ejemplo, yo no puedo presumir de que yo hago estas cosas. Esa es Patricio el que se dedica a esto, Patricio Palacio. Yo me dedico a la parte editorial. Y sí hemos publicado mucha gente, como el mismo José Coser, que yo le hice en una ocasión hace unos años, una entrevista que gustó mucho, que por cierto la reprodujeron en un libro sobre Coser que publicaron en Cuba años después en una editorial en Manzanillo. Y hay muchas personas que hemos publicado muy conocidas, que son demasiado como para ahora nombrarlo, que no son tan conocidos y de todas las nacionalidades habidas y por haber dentro del espectro hispanoamericano, porque eso sí, nosotros seguimos apostando por el hispanounidismo, porque aquí en este país no somos una isla, no somos solamente de una nacionalidad, somos todas las nacionalidades, somos lo mismo, la ñ, somos hispanos. Y así nos identifican. Y si tú no abres tu compuerta para abarcar todas estas nacionalidades, por lo menos esa es nuestra opinión. Nos quedamos en el grupito de amigos o de personas que van a nuestras presentaciones, nos compran el libro o se lo terminamos regalando y ese libro no prospera. Lo conocen nada más que el grupo de amigos o el grupo de conocidos. Entonces, es una cosa que hay que tener cuidado. Sí, y la literatura tiene la tendencia de ser muy de capilla y muy endogámica, como decías al principio, porque comienza como una experiencia social de una pequeña élite, un pequeño grupo, y si esto lo mantenemos toda la vida, pues sigue siendo un juego de este tipo, ¿no? Una especie de ritual para iniciados, cosas por el estilo, y te aleja de todo lo demás. Y yo estoy muy de acuerdo con el hispanoidismo por una razón también. Uno, aunque sea inconscientemente, se contamina de la presencia de otras, de la cultura,
de la manera de hablar, de otras nacionalidades. Cuando llevas tiempo en Estados Unidos, no hay una especie de, digamos, actitud étnica descontaminada o pura. No, uno está lidiando con maneras de hablar, con fraseología, con todo de otras culturas y incorporándolas a la de uno, además, ¿no? Y eso solamente sucede en Estados Unidos, yo creo. O sea, porque cuando un cubano se va a México, a veces empieza a hablar como un mexicano. Pero uno acá incluye cosas que a lo mejor dice un chileno o un argentino, además las entiende, aunque no las use, las entiende y está al tanto de la manera en la que, y yo creo que todo esto enriquece tu experiencia cultural, ¿no? Tu experiencia como escritor, como editor, etcétera. Yo estoy por esto y no, ha sido extraordinaria esta conversación porque yo creo que ustedes se enfocan en ángulos diferentes, pero tienen proyectos importantes los dos. Muy importante los dos, tienen proyectos que corren paralelo y que están haciendo un trabajo extraordinario. Nada, yo, si no tienen nada más que agregar, yo les doy las gracias por acompañarnos acá, por aportarnos sus experiencias en todo esto y desearles que sigan estos proyectos muchos años más, con más vigor y logrando muchas cosas más. Gracias, Joaquín. Muchísimas gracias. Y gracias a ti, Karime, por compartir conmigo. Igual, un placer. Buen día. Chao, chao.